Hola a todas y todos, bienvenidas y bienvenidos a otra clase del curso de Estadística, Pensamiento Estadístico. Vamos entonces al tercer módulo, que es la idea de la estadística descriptiva. Si hicieron el curso de minería de datos conmigo, se van a repetir esta clase. Es casi la misma, cambié un par de cositas, ¿no? Entonces, la estadística descriptiva o el análisis exploratorio de datos, que son prácticamente lo mismo, cubren un montón de técnicas para que sus ideas puedan entender rápidamente un dataset. O sea, antes de formular hipótesis o hacer grandes preguntas de la estadística, como decidir, predecir, la estadística descriptiva nos ayuda a entender algunos patrones rápidamente. Esta disciplina fue inventada por un estadístico llamado John Tukey y tiene dos grandes ramas. Una es la estadística de resumen, que es la idea de calcular ciertos números e indicadores que resuman un dataset. Mucho que ver con la agregación, ¿no es cierto? Esta idea de que yo un dataset grande de varios atributos y filas, los puedo convertir en un par de números que me describan información importante. Y la visualización de datos, la misma idea, pero de una forma más visual. O sea, hacer un gráfico que me diga, que a mí me resuma información, pero desde un punto de vista visual. En esta clase vamos a ver bien a la rápida estas dos cosas y vamos a usar con código y ejemplos en R. Entonces me basé en el capítulo 3 de la primera edición de un libro de minería de datos, que era a nivel teórico, y le agregué código R a todas las cosas. Esa es la idea. Entonces, como buen capítulo de exploración de datos, vamos a trabajar con el famoso dataset Iris, que yo sé que muchos de ustedes están aburridos de este dataset porque siempre se usa para ejemplos de Machine Learning. Pero un dataset simple y que cumple con hartas características que permite explorar un dataset y ver como todas las cosas. Entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos 150 observaciones de flores de la planta iris. Esta es la planta iris, esta es su flor. Y la gracia es que tiene 50 observaciones para cada una especie, porque esta planta y esta flor tiene tres especies distintas: la virgínica, la setosa y la versicolor. Entonces la idea es que entonces tenemos una variable categórica que dice la especie, y además tenemos 4 atributos numéricos relacionados al pétalo, que es esta parte de la flor, y el sépalo, que es esta hojita que envuelve a la flor, que son el largo y el ancho. Entonces tenemos el length y el width, largo y ancho, tanto para los pétalos como para los sépalos. Y ese es nuestro dataset. Este dataset ya viene en R, entonces se puede cargar con el comando data. Y acuérdense que con el comando attach uno puede acceder a los atributos directamente. Y esta imagen muestra los tres tipos de flores que hay: la virgínica, la setosa y la versicolor. Y la gracia es que difieren más o menos en sus propiedades de largo, ancho de los pétalos y los sépalos, y eso permite entonces diferenciarlo. Entonces aquí tenemos, este es el script de este capítulo, Exploring se llama, está en el GitHub. Entonces cargamos el dataset iris, con names podemos ver los nombres de los atributos, que son estos de acá. Con attach ahora puedo acceder directamente a estos atributos, ¿no? Puedo ir directamente ahora con petal, pongo tab y me autocompleta y puedo ver los valores. Y acuérdense que en RStudio yo siempre puedo explorar mi dataset y verlo como una tabla. Entonces estos son los 4 atributos y cada fila es una observación de una flor. Y que puede ser setosa, versicolor o virgínica. Ese es nuestro dataset. Ya, entonces partamos con la primera parte de la clase, que es aprender a hacer estadísticos de resumen que traten de resumir estas tablas en números que nos den información. Generalmente estas estadísticas de resumen pueden ser propiedades como frecuencia, o sea, qué tan frecuente es cada valor posible de un atributo, medidas de tendencia central que nos dan información de dónde en promedio se están concentrando los valores de un atributo, y dispersión, cuánto varían los valores. Entonces, en tendencia central tenemos cosas como la media, la mediana, la moda. Y a nivel de dispersión o variación tenemos cosas de variación como la desviación estándar, el rango intercuartil y cosas así. Ya que los vamos a ver ahora todos con su definición formal y con ejemplos en R para este dataset. Desde un punto de vista computacional, casi todos los estadísticos de resumen se pueden calcular haciendo una pasada al dataset. No hay que hacer varios ciclos.
Ya, partamos entonces con la frecuencia y la moda. La frecuencia absoluta de un valor de atributo es la cantidad de veces que este ocurre. Y la frecuencia relativa es la frecuencia dividida por el total, la cantidad de ejemplos. O sea, la frecuencia, para eso hay que tomar un vector, una variable, ver todos los valores posibles que puede tomar y contar cuántas veces ese valor ocurre. Se puede aplicar tanto a variables categóricas como a variables numéricas. ¿Cómo se obtiene R? Con el comando table. Entonces, table me crea una variable, me crea un vector con todos los valores posibles, que es el nombre de la variable, con un nombre. O sea, acá los valores posibles son setosa, versicolor, virgínica, 50, 50, 50. Veámoslo aquí. Entonces, el comando table lo ejecuto y me dice setosa, versicolor, virgínica. ¿Ya? Si quieren, vemos la documentación de table. Y básicamente se llama una tabla de contingencia lo que está haciendo. ¿No? La vamos a ver más adelante la definición formal. Pero eso es lo que hace. ¿No? Entonces, por ejemplo, aquí creo un vector aquí que tiene 1, 0 y 3. Y quiero ver la frecuencia de cada valor. Ahí está. Tengo que el valor 0 ocurre 2 veces, que el 1 3 veces, el 2 una vez y el 3 4 veces. Entonces yo podría crear una variable frex mejor para tener más acceso a esto. Y table vec. Entonces sé que vec es esto. Ah, me lo dejan algo raro, ¿ah? Ah, perdón, frex. Frex es así. Entonces, names de frex corresponde a los valores 0, 1, 2, 3. Y se dan cuenta y los valores están entonces abajo. Entonces es importante entender eso. Ya, y si quiero ver la frecuencia relativa, divido por el largo. Y ahí sé que entonces el 0 ocurre un 20%, el 1 un 30%, el 2 un 10% y el 3 un 40%. Y la moda es básicamente agarrar la frecuencia y ver cuál es el valor más frecuente. ¿Ya? No encontré en R una implementación nativa de la moda, así que usando table y max hice esta implementación, que no sé si es la más elegante. Pero ¿qué hace? MyMode es una función que recibe un vector, calcula la tabla, y en la tabla van a quedar los nombres, va a ser un vector cuyos nombres van a ser los valores, y después los valores van a ser las frecuencias, ¿ya? Como lo que hicimos recién. Entonces después uso max para ver cuál es el valor más frecuente y obtengo el índice de ese. Obtengo el índice de ese valor. Pero acuérdense que si voy a valor directamente, esto es es la cantidad de veces. Yo quiero tener el valor más frecuente. Y eso me quedan los nombres. Entonces hago asynumeric, lo paso a número de nuevo para que no quede como string. Y tengo el valor acá. Esa es la implementación. Media rara igual. No sé si es la más... La encuentro un poco rebusca. Pero esta fue la que se me ocurrió. Pero mi moda funciona si hago mi moda de vector. Me da un 3, que era el más frecuente. Acuérdense que frex era exactamente esto. ¿Se dan cuenta? Lo que hice fue como... Lo que hice fue esto de acá. ¿Se dan cuenta? Which. Y acá tengo... frec. Which. Y acá tengo frex. Y acá tengo el máximo de frex. Esto fue lo que hice, ¿no? Me da este valor de acá, que el 3 ocurre 4 veces. Entonces, si yo a este le hiciera names, esto es lo que hice, que es mejor, me da solamente que es el 3, porque a mí no me
para saber la moda no me interesa cuántas veces ocurrió, sino solamente me interesa saber cuál es. Entonces con names, ahí está. Y después yo si le hiciera esto as numeric, ahí tengo la moda de una forma media no tan elegante, pero funciona, ¿no? Mi moda B, que es el 3, mi moda iris sepal length es el 5. Veamos si esto tiene sentido. Hagamos table de iris sepal length y vemos que el 5 ocurre 10 veces, que es el máximo, ya es la moda. Esa es la famosa moda. Ya, generalmente la frecuencia y moda ayudan harto para las variables categóricas. Para variables numéricas es útil, pero a veces si tienen muchos valores distintos, a veces la moda no es tan informativa. Ya, la moda es un tipo de medida de tendencia central, pero existen otras. Que una medida de tendencia central es una medida que tratan de resumir los valores observados de una variable, un vector, en un solo valor que hablen un poco de dónde está el valor central localizado. La forma más común de medida de tendencia central es la media. Y la media es la media aritmética. Básicamente, la suma de los elementos de un vector dividido en el largo del vector. Eso en R está implementado como min. ¿Ya? ¿Se acuerdan que la clase pasada, introducción a R, y lo programamos igual? Min es una buena métrica para resumir la tendencia central, pero súper sensible a outliers. ¿Ya? Básicamente, si ustedes tienen un vector de valores entre 1 y 10 y le agregan un valor totalmente fuera de rango, 1.000.000, ese valor se puede comer la media y desplazar la media mucho. Entonces es súper sensible a valores fuera de rango, que llamamos outliers. Acá hice un ejemplo que creo un vector con una gaussiana con 10 ejemplos, con media 20, desviación estándar 10. Y ese promedio está cercano a la media de la variable de la gaussiana, 16,8. Pero ahora esto yo le puedo agregar, le concateno otro valor generado con una gaussiana con media 300. ¿Ya? Entonces se dan cuenta que un valor me cambió totalmente mi valor de mi gaussiana, de mi promedio. Y eso habla un poco de que no es muy robusto. Si quieren entenderlo con más detalle, podemos hacerlo acá. Entonces, Beck es este vector de aquí que yo creo. Vamos a mirar. Tiene 10 ejemplos, todo alrededor de 20. ¿No? Porque no hay la desviación estándar es 10. Y min de Beck está el 15. Pero si le agregase un número generado con esta distribución, con media 300, es un número mucho mayor. Entonces, si yo le concateno estas dos cosas y tengo un vector con ruido, la media es fuertemente afectada. Se dan cuenta, se desplaza mucho solamente por un valor. Y ese valor perfectamente podría ser un outlier, un valor fuera de rango que está medido erróneamente. Entonces, la media tiene este problema, de que es sensible a valores fuera de rango. Eso en estadística se habla de una métrica que no es muy robusta. La robustez de estadísticas es el concepto de que algo sea no tan vulnerable a tener outliers, que son estos valores fuera de rango. ¿Cómo se puede tener una versión de la media un poco más robusta? Está algo que se llama la media truncada. Y básicamente decirle, yo le borro un porcentaje de los valores extremos. ¿Ya? Entonces, min en R, la que vimos, tiene un parámetro adicional que se llama trim, que significa cuánto porcentaje de los datos de las colas, de los extremos, yo borro. Entonces, si por ejemplo yo descarto el 10% de los valores extremos, sacaría el 5% de los valores menores y 5% de los valores mayores. Y después sobre eso calculo la media. Entonces, si por ejemplo la media de mi vector original no cambia tanto, era aquí 16,8, si la trunco, borrándole el 10% de los valores extremos, es muy parecido. Y ahora si le paso los valores con el vector con ruido y le borro el 10%, no cambió tanto. Entonces es mucho más robusto. ¿Se dan cuenta? Entonces la media truncada, yo no la uso mucho, nunca, pero es bueno conocerlo. A veces es interesante, a mí me gusta
mostrar todo, la media, la mediana, porque todo está información. Pero acá tengo entonces que la media la trunqué un 10%, y si la trunco un 10% acá con ruido, es menos afectada. Y si la borro el 20%, probablemente sea aún menos afectada. Y se parece mucho más a la media original. Ahí tenemos un ejemplo de cómo la media truncada puede solucionar el problema del ruido en la media. Ya, y otra muy común es la mediana. La mediana es mucho más robusta a outliers que la media. Es como el extremo de la media truncada, donde solamente dejo un valor. ¿Cómo se calcula la mediana? Es el valor tal que la mitad de los valores son mayores que ella y la otra mitad es menor que ella. O sea, yo tengo que rankear todas mis observaciones y ver cuál es justo el que está al medio en el ranking y reportar ese valor. Esa es la mediana. Se dan cuenta, no un promedio aritmético, sino un valor de un ejemplo particular. Si mi cantidad de ejemplos es impar, es básicamente justo el del medio. O sea, si tengo 5, sería justo el tercero. ¿Ya? Se dan cuenta, el tercero tiene 2 ejemplos mayores que él y 2 ejemplos menores que él. Si es par, en cambio, tendría, como 4, por ejemplo, tendría que ir al 2 y el 3 y promediarlo. Tendría que ver los dos valores del medio y esos promediarlo. Y esa sería la mediana. Entonces la mediana es entonces el valor del punto medio en el ranking de los valores posibles. Y es robusta a outliers. ¿Cuándo se porta a veces mal la mediana? Cuando tengo cosas muy asimétricas. O sea, por ejemplo, imagínense tengo una prueba y tengo 21 y 17. La mediana sería el valor del medio, sería un 1. ¿Ya? Que no es muy bueno. Entonces esa es la mediana. Mediana del vector, mediana con ruido. Veamos un caso que sería malo. Como era rep 1, lo obtenemos 20 veces. Entonces concateno rep de 1 20 veces, 7 10 veces. No funcionó. Rep aquí. Ya, si yo calculo la media de este, es un 3, que tiene más representación de cómo le fue a la gente. Pero en cambio la mediana de este vector es un 1, y que no es, básicamente ignoró todos estos valores, todos estos 7, porque el valor del ranking del medio está en el 1. Entonces es un caso en que la mediana no es tan buena. Entonces es mucho mejor entender las dos cosas. Ver la media y la mediana me da información de las, sobre todo cuando discrepan mucho, me habla un poco de que hay una asimetría en mis datos, o que hay outliers. Así que es bueno reportar las dos. Esa es nuestra amiga la mediana. Y conceptualmente, en una distribución, que aún no hemos visto lo que es una distribución, pero es como contar los valores distintos que puede tener mi vector y a los más frecuentes tener más altura. Esto lo vamos a ver después formalmente con los histogramas y las densidades. La moda es el valor más frecuente, por eso hay más altura acá. El promedio es el promedio aritmético, que sería promediar todos estos valores de acá. Y la mediana es tal que esta área que hay acá, esta masa que hay acá, a la izquierda, es igual a esta masa que hay acá a la derecha. Y esas son las tres grandes medidas de tendencia central. Y con eso podemos concluir con el primer video de esta clase de exploración de datos y estadística descriptiva. Seguimos para el próximo video con cosas de medidas de dispersión.